El sueño. Prosiguieron los servicios de manera incesante con enfermos que exigían cuidados, y perturbados que reclamaban atenciones. Al caer de la noche, ya me sentía integrado en el mecanismo de los pases, aplicándolos a los necesitados de toda suerte. Por la mañana regresó Tobías a las cámaras y, más por generosidad que por otro motivo, me estimuló con palabras animosas. «Bien, André», exclamó contento, «lo voy a recomendar al ministro Genesio, y por los servicios iniciales, recibirá el doble de bonus». Ensayaba palabras de reconocimiento, cuando la señora Laura y Lisias llegaban y me abrazaban. «Nos sentimos profundamente satisfechos», dijo la generosa señora sonriendo. «Lo acompañé en espíritu durante la noche y su estreno en el trabajo es motivo de justa alegría en nuestro círculo doméstico. Tuve la satisfacción de llevar la noticia al ministro Clarencio, que me recomendó que lo cumplimentase en su nombre». Cambiaron observaciones afectuosas con Tobías y Narcisa. Me pidieron un relato verbal de las impresiones, y yo no cabía en mí de contento. Pero más sublimes alegrías se reservaban para después. No obstante la invitación amable de la progenitora de Lisias para que regresase a casa a descansar, Tobías puso a mi disposición un apartamento de reposo ubicado junto a las cámaras de rectificación, aconsejándome algún descanso. De hecho, sentía gran necesidad de dormir. Narcisa me preparó el lecho con desvelos de hermana. Recogido en aquel cuarto confortable y espacioso, oré al Señor de la vida agradeciéndole la bendición de haber sido útil. La provechosa fatiga, de los que cumplen el deber, no me dejó oportunidad para una vigilia desagradable. A los pocos instantes sensaciones de suavidad invadieron mi alma y tuve la impresión de ser arrebatado en un pequeño barco rumbo a regiones desconocidas. ¿A dónde me dirigía? Imposible responder. A mi lado un hombre silencioso sostenía el remo. Cual niño que no puede enumerar ni definir las bellezas del camino, me dejaba conducir sin hacer exclamación alguna, aunque extasiado con las magnificencias del paisaje. Me parecía que la embarcación seguía aceleradamente a pesar de los movimientos de ascensión. Transcurridos algunos minutos, me vi frente a un puerto donde alguien me llamó con especial cariño. «André». «André». Desembarqué con precipitación verdaderamente infantil. Reconocería aquella voz entre millares. En un momento, abrazaba a mi madre en transportes de júbilo. Fui conducido por ella a un prodigioso bosque donde las flores estaban dotadas de singular propiedad, la de retener la luz revelando la fiesta permanente del perfume y del color. Tapetes dorados y luminosos se extendían bajo los árboles que susurraban al viento. Mis impresiones de felicidad y de paz eran indecibles. El sueño no se verificaba como sucede en la tierra. Yo sabía que había dejado mi vehículo inferior en el apartamento de las cámaras de rectificación en nuestro hogar y tenía la absoluta conciencia de aquel movimiento en un plano distinto. Mis nociones de espacio y de tiempo eran exactas. La riqueza de emociones, a su vez, se afirmaba a cada instante con más intensidad. Después de dirigirme sagrados incentivos de espiritualidad, mi madre declaró bondadosamente: «Mucho rogué a Jesús que me permitiese tenerte a mi lado en el primer día de tu servicio. Como puedes ver, hijo mío, el trabajo es un tónico divino para el corazón». Numerosos compañeros nuestros, después de dejar la tierra, se demoran en actitudes contraproducentes aguardando milagros que jamás se verificarán. De ese modo reducen hermosas capacidades a simples expresiones parasitarias. Algunos se dicen descorazonados por la soledad. Otros, como sucedía en la tierra, se declaran en desacuerdo con el medio a que fueron llamados para servir al Señor. Es indispensable, André, convertir toda oportunidad de la vida en motivo de atención a Dios. En los círculos inferiores, hijo mío, el plato de sopa al hambriento, el bálsamo al leproso, el gesto de amor al desilusionado son servicios que nunca quedarán olvidados en la casa de nuestro Padre. Aquí, igualmente, la mirada de comprensión al culpable, la promesa evangélica a los que viven en desesperación y la esperanza al afligido, constituyen bendiciones de trabajo espiritual que el Señor observa y registra a nuestro favor. La fisonomía de mi madre estaba más bella que nunca. Sus ojos de virgen parecían irradiar sublime luminosidad. Sus manos me transmitían, en gestos de ternura, fluidos creadores de nuevas energías, a la vez que cariñosas emociones. El Evangelio de Jesús, André continuó diciendo amorosamente, nos recuerda que hay mayor alegría en dar que en recibir.
Aprendamos a concretizar semejante principio en el esfuerzo diario al que somos conducidos por nuestra propia felicidad. Da siempre, hijo mío. Sobre todo, jamás olvides darte a ti mismo en tolerancia constructiva, en amor fraternal y en divina comprensión. La práctica del bien exterior es una enseñanza y una llamada para que lleguemos a la práctica del bien interior. Jesús dio más de sí para el engrandecimiento de los hombres que todos los millonarios de la tierra congregados en el servicio sublime de la caridad material. No te avergüences de amparar a los llagosos y esclarecer a los locos que penetren en las cámaras de rectificación, donde observé espiritualmente tus servicios durante la pasada noche. Trabaja, hijo mío, haciendo el bien. En todas nuestras colonias espirituales, así como en las esferas del globo, viven almas inquietas, ansiosas de novedades y distracción. Pero, siempre que puedas, olvida el entretenimiento y busca el servicio útil. Así como yo, indigente como soy, puedo ver, en espíritu, tus esfuerzos en nuestro hogar y seguir las penas de tu Padre en las zonas umbralinas. Dios nos ve y acompaña a todos, desde el más esclarecido embajador de su bondad, hasta los últimos seres de la creación, muy por debajo aún de los gusanos de la tierra. Mi madre hizo una pausa que deseé aprovechar para decir alguna cosa, pero no pude. Lágrimas de emoción embargaban mi voz. Ella me dirigió una cariñosa mirada comprendiendo la situación y continuó. Conocemos aquí en la mayoría de las colonias espirituales, la remuneración del servicio por el bonus hora. Nuestra base de compensación une dos factores esenciales. El bono representa la posibilidad de recibir alguna cosa de nuestros hermanos en lucha o bien remunerar a alguien que encontremos en nuestras misiones. Pero el criterio en cuanto al valor de la hora pertenece exclusivamente a Dios. En la bonificación exterior puede haber muchos errores de nuestra personalidad falible, considerando nuestra posición de criaturas en labores de evolución, como sucede en la tierra, pero en lo concerniente al contenido espiritual de la hora, hay correspondencia directa entre el servidor y las fuerzas divinas de la creación. Es por eso, André, que nuestras actividades experimentales, en el progreso común, a partir de la esfera carnal, sufren continuas modificaciones todos los días. Tablas, cuadros y pagos son modalidades de experimentación de los administradores a quienes el Señor concedió la oportunidad de cooperar en sus obras divinas de la vida, así como concede a la criatura el privilegio de ser padre o madre por algún tiempo en la tierra y en otros mundos. Todo administrador sincero es celoso de los servicios que le competen. Todo padre consciente está lleno de desvelado amor. Dios también, hijo mío, es administrador vigilante y padre devotísimo. A nadie olvida y se reserva el derecho de entenderse con el trabajador en cuanto al verdadero provecho en el tiempo de servicio. Toda compensación exterior afecta a la personalidad en experiencia, pero todo valor de tiempo interesa a la personalidad eterna, a aquella que permanecerá siempre en nuestros círculos de vida, en marcha hacia la gloria de Dios. Es por esta razón que el Altísimo concede sabiduría al que gasta el tiempo en aprender y da más vida y más alegría a los que saben renunciar. Mi madre cayó mientras yo me enjugaba los ojos. Entonces ella me tomó en sus brazos acariciándome con desvelo. Como el niño que se adormece después de la lección, perdí la conciencia de mí mismo para despertar más tarde en las cámaras de rectificación, experimentando vigorosas sensaciones de alegría. La conferencia de la ministra. En el curso de los trabajos del día inmediato, grande era mi interés por la conferencia de la ministra veneranda. Consciente de que necesitaría permiso, me entendí con Tobías al respecto. A esas aulas, dijo él, van a oír solamente los espíritus sinceramente interesados. Los instructores aquí no pueden perder el tiempo. Queda usted autorizado para comparecer con los demás oyentes, que se cuentan por centenares, entre servidores y acogidos a los ministerios de regeneración y de auxilio. Con un gesto afectuoso y de estímulo concluyó, le deseo excelente provecho. El nuevo día transcurrió en servicio activo. El contacto con mi madre y sus bellas observaciones relacionadas con la práctica del bien, llenaban mi espíritu de sublime confortamiento. Al principio, después de despertar, aquellas aclaraciones sobre el bonus hora habían suscitado en mí ciertas interrogaciones importantes. ¿Cómo podría ser que la compensación de la hora sejáleis afectada a Dios? ¿No era la distribución y cuenta del tiempo una atribución del administrador espiritual o humano? Tobías vino a esclarecer mi inteligencia hambrienta de luz. Los administradores en general, tienen a su cargo la obligación de contar el tiempo de los servicios,
siendo justo, igualmente que instituyan elementos de respeto y consideración al mérito del trabajador, pero en cuanto al valor esencial del aprovechamiento solo las fuerzas divinas lo pueden determinar con exactitud. Hay servidores que después de 40 años de actividad especial, se retiran de ella como si fuesen incipientes de la primera hora, probando que gastaron el tiempo sin emplearse ni dedicarse espiritualmente, así como existen hombres que alcanzando 100 años de existencia, salen de ella con la misma ignorancia de su edad infantil. Tan precioso es el concepto de su madre, dijo Tobías, que basta recordar las horas de los hombres buenos y de los malos. En los primeros se transforman en graneros de bendiciones del Eterno, en los segundos en látigos de tormento y remordimiento, como si fuesen seres malditos. Cada hijo rinde cuentas al Padre, de conformidad con el empleo de la oportunidad o según sean sus obras. Esa contribución al esclarecimiento me auxilió a ponderar el valor del tiempo en todos los sentidos. Llegada la hora destinada a la conferencia de la ministra, que se efectuó después de la oración vespertina, me dirigí en compañía de Narcisa y de Salustio hacia el gran salón situado en plena naturaleza. Era una verdadera maravilla aquel recinto verde, donde grandes bancos de hierba nos acogieron confortablemente. Flores diversas brillando a la luz de bellos candelabros exhalaban delicado perfume. Calculé la asamblea en más de 1000 personas. En la disposición común de la gran reunión noté que 20 entidades se hallaban sentadas en sitio destacado entre nosotros y cerca de la eminencia florida donde se veía la poltrona de la instructora. A una pregunta mía Narcisa explicó: estamos en la asamblea de oyentes. Aquellos hermanos que se hallan en lugar preferente son los más adelantados en la materia que se va a tratar hoy, compañeros que pueden interpelar a la ministra. Adquirieron ese derecho por la aplicación al tema, condición que podemos alcanzar también nosotros mismos. ¿No puede usted figurar entre ellos? Indagué. No. Por ahora solo me podré sentar allí, cuando la instructora verse sobre el tratamiento a los espíritus perturbados. Hay hermanos que permanecen allí, mientras se desarrollan las más diversas tesis, de acuerdo a la cultura que ya hayan adquirido. Es muy interesante el proceso, expresé. El gobernador prosiguió: la enfermera determinó esa medida en las clases y charlas de todos los ministros, para que los trabajos no se convirtiesen en desviaciones de personalismo, sin base justa y con pérdida de tiempo para el conjunto. Cualquier duda, cualquier punto de vista verdaderamente útil, podrá ser aclarado o aprovechado teniendo en vista el momento adecuado. Acababa ella de hablar cuando la ministra penetró en el recinto, en compañía de 2 señoras de aspecto distinguidos, que Narcisa informó que eran ministras de comunicaciones. Veneranda esparció con solo su presencia, enorme alegría en todos los semblantes. No mostraba la fisonomía de una anciana, lo cual contrastaba con el nombre, pero sí el semblante de una noble señora de edad madura llena de sencillez y sin afectación. Después de conversar ligeramente con los 20 compañeros, como para tomar informes sobre las necesidades dominantes en la Asamblea General, con relación al tema de la noche, comenzó a decir: como siempre, no puedo aprovechar esta reunión para un discurso de larga duración, pero me jalo aquí para conversar con ustedes relacionando algunas observaciones sobre el pensamiento. Se encuentran entre nosotros, en este momento, algunos centenares de oyentes que se sorprenden con nuestra esfera llena de formas análogas a las del planeta. ¿No habían aprendido que el pensamiento es el lenguaje universal? ¿No habían sido informados de que la creación mental lo es casi todo en nuestra vida? Son numerosos los hermanos que formulan semejantes preguntas. Todavía encuentran aquí la habitación, el utensilio y el lenguaje terrestre. Con todo, esta realidad no debe causar sorpresa a nadie. No podemos olvidar que hemos vivido hasta ahora, refiriéndonos a la existencia humana, en viejos círculos de antagonismo vibratorio. El pensamiento es la base de las relaciones espirituales de los seres, pero no podemos olvidar que somos millones de almas dentro del universo, algo insumisas aún a las leyes universales. No somos todavía comparables a los hermanos más viejos y más sabios, próximos a lo divino, pero sí millones de entidades viviendo en los caprichosos mundos inferiores de nuestro yo. Los grandes instructores de la humanidad carnal enseñan principios divinos y exponen verdades eternas y profundas en los círculos del globo. Pero, en general, en las actividades terrestres, recibimos noticias de esas leyes sin someternos a ellas, y tomamos conocimiento de esas verdades sin consagrarles nuestras vidas. ¿Sería creíble que, tan solo por admitir el poder del pensamiento, quedase el hombre libre de toda condición inferior?
Imposible. Una existencia secular, en la carne terrestre, representa un período demasiado corto para que podamos aspirar a la posición de cooperadores esencialmente divinos. Nos informamos con respecto a la fuerza mental en el aprendizaje mundano, pero olvidamos que toda nuestra energía, en este particular, ha sido empleada por nosotros en sucesivos milenios en creaciones mentales destructivas y perjudiciales a nosotros mismos. Somos admitidos a los cursos de espiritualización en las diversas escuelas religiosas del mundo, pero con frecuencia actuamos exclusivamente en el terreno de las afirmativas verbales. Nadie podrá atender al deber solo con palabras. Nos enseña la Biblia que el propio Señor de la vida no se estacionó en el verbo, y que continuó el trabajo creador en la acción. Todos sabemos que el pensamiento es fuerza esencial, pero no admitimos nuestro milenario vicio en el desvío de esa fuerza. Ahora es cosa admitida que un hombre está obligado a alimentar a los propios hijos, pues en las mismas condiciones, cada espíritu está compelido a mantener y nutrir las creaciones que le son peculiares. Una idea criminal producirá generaciones mentales de la misma naturaleza. Un principio elevado obedecerá a la misma ley. Recurramos a un símbolo más simple. Después de elevarse a las alturas, el agua vuelve purificada aportando vigorosos fluidos vitales en el rocío protector o en la lluvia benéfica. Si la conservamos con los detritos de la tierra, la haremos vivienda de microbios destructores. El pensamiento es fuerza viva en todas partes. Es atmósfera creadora que envuelve al Padre y a los hijos, a la causa y a los efectos en el hogar universal. En él se transforman los hombres en ángeles, camino al cielo, o se hacen genios diabólicos, camino al infierno. ¿Comprenden ustedes la importancia de todo eso? Ciertamente, en las mentes evolucionadas, tanto entre los desencarnados como entre los encarnados, basta el intercambio mental sin necesidad de las formas. Y es justo destacar que el pensamiento en sí, es la base de todos los mensajes silenciosos de la idea, en los maravillosos planos de la intuición, entre seres de toda especie. Dentro de ese principio, el espíritu que haya vivido exclusivamente en Francia, podrá comunicarse en Brasil, de pensamiento a pensamiento, prescindiendo de la forma verbal que, en este caso, será siempre la del receptor, pero ello exige también la afinidad pura. No nos hallamos todavía en esferas de absoluta pureza mental donde todas las criaturas tienen afinidades entre sí. Cultivamos afinidad unos con los otros, en núcleos aislados y somos compelidos a proseguir en construcciones transitorias de la Tierra, a fin de regresar a los círculos planetarios con un mayor bagaje evolutivo. Por tanto, nuestro hogar, como ciudad espiritual de transición, es una bendición para nosotros concedida por acrecimiento de misericordia, para que algunos se preparen para la ascensión, y para que la mayoría vuelva a la tierra para servicios redentores. Comprendamos la grandiosidad de las leyes del pensamiento y sometámonos a ellas desde hoy. Después de una larga pausa, la ministra sonrió al auditorio y preguntó, ¿quién desea aprovechar? De inmediato, suave música llenó el recinto de exquisitas melodías. Veneranda conversó todavía por mucho tiempo revelando amor y comprensión, delicadeza y sabiduría. Sin solemnidad alguna en sus gestos que evidenciase el término de la charla, dio por concluido el acto con aquella pregunta graciosa. Cuando observé que los compañeros se levantaban para despedirse a los acordes de la música habitual, indagué a Narcisa sorprendido. ¿Qué es esto? ¿Acabó ya la reunión? La bondadosa enfermera aclaró sonriente. La ministra Veneranda es siempre así. Finaliza la charla. En medio del mayor interés. Ella acostumbra a afirmar que las prédicas evangélicas comenzaron con Jesús, pero que nadie puede saber cuándo y cómo terminarán.